Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y estén listos para sumergirse en una historia que, créanme, promete cambiarlo todo. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, y no se trata de un resumen de capítulo más o de una teoría loca de fans, esto va mucho más allá. Vamos a explorar ese momento crucial, esa chispa que se enciende y que tiene el potencial de redefinir por completo su camino. Si son fans de su historia, de esos que se emocionan con cada mirada, cada palabra, cada pequeño gesto, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Presionen ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos parte de esta comunidad y queremos que sean los primeros en enterarse de todo lo que compartimos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque vamos a desgranar juntos ese momento de Serkan y Özge que sin lugar a dudas, esto cambiará todo. ¿Recuerdan esa escena en particular? O quizás no es una escena concreta, sino un cúmulo de acontecimientos, una evolución, un punto de inflexión que sentimos en el aire. Es esa sensación de que algo grande está a punto de suceder, de que las bases de su relación, de sus vidas, están a punto de ser sacudidas y, a la vez, fortalecidas de una manera inimaginable. Pensamos en el desarrollo de sus personajes, en cómo han crecido individualmente y, lo más importante, cómo han crecido juntos. Desde aquellos primeros encuentros llenos de desconfianza y malentendidos, hasta la complicidad que ahora comparten, esa conexión profunda que va más allá de las palabras. Y es precisamente en esa evolución donde reside la clave de esto cambiará todo. Vamos a pensar en los obstáculos que han superado. Las intrigas, las rivalidades, las diferencias de carácter, las presiones externas. Cada uno de esos desafíos, en lugar de separarlos, los ha unido más, ha pulido su relación, ha sacado a relucir la fuerza de sus sentimientos. Y ahora, cuando creemos que ya lo hemos visto todo, llega ese momento que nos deja con la boca abierta, que nos hace creer en la magia de las segundas oportunidades, en el poder del amor verdadero para sanar heridas y construir un futuro sólido. No se trata solo de un momento romántico, amigos, esto va más allá. Se trata de un compromiso renovado, de una comprensión mutua que se profundiza, de la aceptación de sus imperfecciones y de la celebración de sus fortalezas. Imaginemos a Serkan, ese hombre inicialmente tan centrado en su carrera, tan reservado, tan temeroso de involucrarse emocionalmente. Ver cómo Özge ha logrado derretir ese hielo, cómo le ha enseñado a abrir su corazón, a confiar, a amar de nuevo, es algo verdaderamente conmovedor. Y por otro lado, Özge con su espíritu libre, su alegría contagiosa, su resiliencia ante la adversidad. Ella ha encontrado en Serkan un apoyo incondicional, un compañero que la comprende y la valora en su totalidad. Y ahora, cuando parecen estar en ese punto de máxima conexión, de máxima confianza, es cuando sucede algo que valida todo ese camino recorrido. ¿Podría ser un gesto de valentía inesperado por parte de Serkan? Quizás una declaración de amor pública, una decisión radical que prioriza su relación sobre cualquier otra cosa. O tal vez sea Özge quien dé ese paso audaz, mostrando una madurez y una determinación que sorprenden a todos, pero especialmente a Serkan. Pensemos también en las posibles presiones externas que podrían intensificarse en este punto. ¿Podría haber alguna figura que intente separarlos una vez más? Y como su unidad, su recién encontrada fortaleza, les permitiría enfrentar esa amenaza con una determinación férrea. Esto cambiará todo, no es solo un titular llamativo, es una promesa. Una promesa de que veremos a Serkan y Özge más unidos que nunca, más seguros de sí mismos y de su amor. Es la consolidación de su relación, el paso a una nueva etapa donde los miedos se desvanecen y la confianza florece. Hablamos de una transformación, de un antes y un después palpable en la dinámica de su pareja. Piensen en cómo sus acciones futuras estarán moldeadas por este momento. Quizás planes de futuro más concretos, decisiones importantes tomadas en conjunto, una visión compartida del camino que quieren recorrer. Consideremos también el impacto que esto tendrá en los personajes secundarios. Cómo la solidez de su relación podría influir en las decisiones de otros, cómo podría servir de inspiración o incluso de ejemplo. A veces, la fuerza de una pareja central puede ser un catalizador para el cambio en todo el universo de la historia.
Este evento podría ser el punto de inflexión que marque el inicio del fin para ciertos conflictos o rivalidades, o que abra nuevas líneas argumentales que giren en torno a la felicidad y la estabilidad que finalmente han alcanzado. Y volviendo a ellos, a Serkan y Özge, ¿cómo se manifestará este cambio en su día a día? ¿Será más evidente en sus interacciones, en su forma de comunicarse, en la manera en que se apoyan mutuamente? Me imagino escenas donde la confianza es absoluta, donde las dudas se disipan, donde la vulnerabilidad se abraza sin temor. Ya no son dos personas aprendiendo a conocerse, sino dos almas que se entienden profundamente, que se complementan a la perfección. Este es el momento en que dejan de ser solo dos individuos enamorados para convertirse en un verdadero equipo, una fuerza imparable. Esto cambiará todo, también podría referirse a la superación de barreras internas. Quizás Serkan finalmente se libera de sus fantasmas del pasado, o Özge encuentra la paz que tanto anhelaba. Es la culminación de un viaje personal que se entrelaza con su viaje como pareja. Es la confirmación de que a pesar de las dificultades, el amor y la perseverancia pueden triunfar. No olvidemos la importancia de esos pequeños detalles, de esas miradas cómplices, de esas palabras susurradas al oído que ahora, en este nuevo contexto, adquieren un significado aún más profundo. Cada gesto, cada caricia, cada momento compartido, se convierte en una reafirmación de su vínculo. Es como si estuvieran construyendo un nuevo capítulo, uno más maduro, más resiliente y, sobre todo, más hermoso. Y ahí es donde entra la magia de sus interpretaciones, de esos actores que logran transmitirnos cada emoción, cada matiz de sus personajes. Su conexión en pantalla es lo que nos hace creer en esta historia, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando con ansias cada nueva entrega. Y cuando llega un momento como este, la maestría de su actuación eleva la narrativa a un nivel superior. Este evento, esto cambiará todo, es la recompensa a toda esa espera, a toda esa paciencia que hemos tenido como espectadores. Es la validación de nuestros sentimientos, de nuestras esperanzas puestas en esta pareja. Es ese momento que nos hace suspirar de satisfacción y sentir una alegría genuina por ellos. En resumen, queridos amigos, hemos desgranado la profunda importancia de ese momento crucial en la historia de Serkan y Özge. Hemos explorado cómo este punto de inflexión no es solo un acontecimiento aislado, sino la culminación de un viaje de crecimiento, de superación y de un amor que se ha fortalecido con cada desafío. Hemos hablado de la transformación individual y conjunta que este evento representa, y del impacto que tendrá en el futuro de su relación. Este es el momento en que las piezas encajan, en que las dudas se disipan y en que su amor se consolida de una manera poderosa y duradera. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que ha sido ese momento exacto que ha cambiado todo para Serkan y Özge? ¿Qué esperanzas tienen para su futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y sienten que ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.